Bueno, lo que digas. Bueno, largamos. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión desde el Click Meeting de APA. Estas actividades que se llama Conversaciones con analistas en tiempos de crisis. Es una actividad que fue avalada por la Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina en el contexto de la actual crisis, pandemia del coronavirus. La semana pasada se trató de compartir experiencias y vivencias ante lo que había sido la emergencia abrupta de este fenómeno, que a muchos se nos presenta como irreal, como de ciencia ficción. Y hoy, bueno, apuntando a la participación de APA en la comunidad, en interacción para que puedan preguntar los padres, madres y otros analistas, incluso aquellos analistas que aún no se animan a atender online. Acá les voy a decir por qué es importante que estén ustedes tres. Hoy inauguramos esta charla, que es un diálogo, no hay nada preformateado, que se llama Help, chicos en cuarentena. Bueno, ayer conversando un poco con los tres, surgieron distintas perspectivas, eso es lo importante. Nos acompaña el doctor Fernando Gómez, que es médico, especialista en pediatría, psicoanalista especialista en niños y adolescentes, y además director de la Comisión de Publicaciones de APA, que viene trabajando muchísimo. Nos acompaña también otra médica, psicoanalista, Claudia Hamburgo, especialista en niños y adolescentes, y ex secretaria del Departamento de Niños y Adolescentes de la APA. Bueno, y actualmente integrante de la comisión directiva de APA. Y por último, María Fernanda Rivas, que es psicóloga, especialista en niños y adolescentes también, pero también con un plus que es especialista en psicología jurídica con orientación en familia, e integra el Departamento de Familia y Pareja de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Un poco conversando con los tres, a ver qué podía aportar cada uno hoy. Fernando comentaba o centraba su atención en los emergentes que trae esta situación a nivel subjetivo e intersubjetivo, desde la interfase pediatría y psicoanálisis, ¿no? Entendiendo que no son dos disciplinas disociadas, ¿no? Entendiendo que la puericultura y el psicoanálisis y lo psicológico no están disociados. María Fernanda Rivas, bueno, como dije, se ocupa de la psicología en situación de conflictos familiares, en relación a padres en litigios que están en proceso de separación o están separados. Lo que quería aclarar es que María Fernanda nos va a hablar sobre aspectos clínicos de estas situaciones conflictivas. Ella no va a responder sobre preguntas o interrogantes que tengan que ver con aspectos legales, jurídicos, ¿no? Porque el campo de ella es la psicología, el psicoanálisis en este tipo de situaciones. Bueno, y Claudia Hamburgo, que también, como Fernanda sobre todo, han venido trabajando en comunicación en varios medios, apuntando a lo que es la importancia del diálogo entre padres e hijos, entre padres, entre niños y adolescentes, ¿no? A mí me parece que un punto que los une a los tres, lo veo ahí a Fernando Gómez con sus aspectos infantiles expuestos detrás suyo, que son las revistas de Asterix. Me imagino, las quiero tener, así que me imagino que a los pacientitos de él también. Después te voy a manguear alguna. Los tres trabajan con niños y adolescentes en forma online. O sea, son tres analistas que hoy la gran mayoría de su práctica diaria es trabajar online con niños, adolescentes y familias a partir de la interfase tecnológica. Bueno, esto por ahí después nos van a contar un poco cuáles son los efectos. Muchos están acostumbrados porque atienden gente de fuera del país o de fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero ahora esto se ha intensificado muchísimo, lo cual debe tener su peso psíquico, ¿no? Debe cansar un poco más quizás. Bueno, y estoy pensando también
que hay distintos ecosistemas familiares, ¿no? Aquellos que además de estar en sintonía, en buena relación familiar, intrafamiliar, están aquellos que tienen conflictos, ¿no? Pero también están aquellos que viven en monoambientes o que viven en departamentos muy chicos, y aquellos que son por ahí más favorecidos viven en casas y quizás tienen un jardín y la dinámica es otra, ¿no? Y después están aquellos padres que están separados y que obviamente extrañan mucho a sus hijos. ¿Qué hacer con esto, no? Sabemos que hay posibilidades de chat, de Skype, ¿no? De comunicación con esto. Así que un poco me parece que toda la actividad se va a centrar en qué soporte dan los adultos a las ansiedades de los niños y adolescentes, ¿no? ¿Puedo Así que decir, bueno, ¿puedo decir arrancamos con algo? Claudia Hamburgo. Dale, no, porque me inspiraste, me quería compartir con mis colegas que les dije al principio, bueno, hola a todos los que están ahí conectados, algo que me enseñó un pacientito. O sea, yo estoy aprendiendo mucha computación y también estoy aprendiendo a atender por celular, por videollamada, y hay chicos que no quieren y hay otros que quieren con su mamá o su papá, entonces hacen la sesión, y hay otros que me enseñaron cosas. Por ejemplo, ayer un chico de 12 años que la mamá lo sacó de la casa porque estaba tremendo peleándose con la hermana, y lo vino a buscar el padre ya justo cuando empezó la cuarentena. Entonces de padres separados se lo llevó a la casa y tuvimos la sesión en la casa de él, en la casa de la novia del papá, y yo me propuso jugar al truco y que me baje una app que yo no conocía. Entonces quiero decir que uno en estos momentos de cuarentena no solo es la creatividad, uno aprende constantemente, y el chico me dijo, no, pero te tengo que preguntar y te tengo que preguntar y así, y la verdad que fue enriquecedor. Y otra cosa es que muchos chicos preguntan, ¿por qué hay gente que no obedece? ¿Por qué yo tengo que obedecer y hay adultos que no obedecen? Bueno, esto para dialogar de lo que me está pasando en el consultorio. No sé qué piensan mis amigos y colegas. Y bueno, hola a todos. Sí, totalmente, Clau. Me parece que el tema es que como que en este momento uno se encuentra en una situación en la cual está como inundado de realidad, de una realidad muy extrema, que en el caso de los chicos inevitablemente entra por todos los polos perceptuales, ¿no? Por la mirada, por la audición, por el cuerpo. Como que uno no puede dejar de pensar que, tanto hablando de niños, de púberes o de adolescentes, en 6 días o en una semana hubo un cambio abrupto de sus realidades. O sea, dejaron de ir al cole, dejaron de ver cotidianamente a sus amigos, dejaron de escuchar el timbre para ir al recreo, de jugar a la pelota en el patio, de que el viernes terminan las clases, te venís a casa y yo me voy a la tuya, te quedás a dormir. Cambió la realidad dentro de la casa, porque con toda esta cuestión de la necesidad que la realidad nos impone de tener una higiene extrema, ¿no? Entonces también cambió el contacto, los abrazos, los besos, no solamente entre amigos, sino también entre papá y mamá, entre hermanos. O sea, hubo un cambio como muy, muy, muy abrupto de la realidad, y no solamente, por eso digo, para los chicos, sino también para los adultos, esos papás con quienes están haciendo la cuarentena dentro de casa, que también tienen su cabeza también saturada también de una realidad agregada de realidades económicas, trabajos, si continúa o no continúa el trabajo. Entonces, para esos chicos que donde la cabeza de la mamá y del papá también funcionan como un órgano de metabolismo de las ansiedades, de las preocupaciones, de los miedos, también se encuentran como mamás y papás que con la mejor voluntad, pero por ahí tienen menos disponibilidad psíquica, porque gran parte de su cabeza, de su psiquismo, está tomado también por tener que atender realidades propias de adultos, o aunque ellos hijos con sus propios padres. Entonces todo esto produjo un gran cambio, y ahí es entonces, me parece interesante esto que planteas vos, Claudia, que de alguna manera uno tiene que seguir dándoles escucha,
tiene que seguir teniendo esa función continente para todos esos contenidos que un niño, un puber, un adolescente también tiene en su cabeza, que se han suscitado con esta realidad o que han reactivado otras realidades internas. Y entonces implica esto que decís vos, Clau, o sea, la idea de tener que implementar algo de la creatividad. Y entonces, ahí entonces engancho con lo que decís vos, Juan, que es el tema de las terapias online, que también en algún momento estuvieron como muy cuestionadas, esta cuestión si con los chicos se puede, ¿no? Parecía que como con los adultos era algo más habilitado. Y la verdad que yo lo que voy descubriendo en la práctica, ¿no? Es que realmente se puede trabajar y se puede trabajar muy bien con chicos, con pures, bueno, por ahí con adolescentes, uno podría pensar que estaría como un poco más facilitado, porque está como el canal verbal más habilitado, pero con los más chicos que tienen un canal que es mucho más lúdico, a veces uno podría pensar que es complicado. Entonces, a mí me pasó que uno justamente con un paciente donde el truco es la plataforma, como hablábamos un poco, para hablar de los trucos, ¿no? de las verdades, las mentiras, los truquitos que uno va haciendo, ¿no? Entonces, me parece que bajarnos esta app online y jugar al truco, bueno, le hicimos un truco al coronavirus, o sea, como que de alguna manera pudimos lograr conservar algo de un encuadre que teníamos presencial para poder, bueno, seguir trabajando y vehiculizando a través de ahí muchas de las cosas que veníamos trabajando. Con otro paciente terminamos haciendo un juego de regla con la computadora puesta de una manera tal, entonces él tiraba los dados de su lado, yo tiraba los dados de mi lado. Es decir, implica la necesidad de tener que ir como repensando cuestiones de un encuadre que teníamos por ahí muy internalizado también hasta ahora. Plantea dificultades también. La vez pasada me pasó también con un pacientito chiquito que frente también a una determinada intervención se salió un poco de la cámara y me puso en el modo silencio. Entonces, cosa que en el consultorio sería como más complejo salirse de la cámara visual, solo que el paciente se vaya o no sé, le envuelva la boca con mucha tela adhesiva, pero ahí fue como muy concreta la cuestión, ¿no? De que se corrió se apagó el micrófono, se corrió de la cámara y bueno, hubo que ver cómo uno va trabajando para que poder volver a recuperar ahí la imagen y el sonido. Entonces, en el consultorio me pasó que el paciente cuando se enoja se va al baño, cierra la puerta y desaparece del encuadre, o sea que también pasa. Claro. Y te agregaría, no sé qué piensa Fer, pero te agregaría que también yo estoy trabajando en mi casa, no estoy trabajando en el consultorio donde tengo todos los elementos de juego. Y entonces ahí la dificultad se agrega que, bueno, yo siento que estoy aprendiendo y que hay dificultades de que ciertas cosas no las puedo hacer. Lo que tengo es mi mente abierta y me escucha para ver qué está pasando, en el sentido que si tiene miedo a dormirse, esto venía de antes, no es solo por el coronavirus, ¿no? Tratar de seguir trabajando con lo que venía también de antes, no todo es a partir del coronavirus. Yo quería agregar que, bueno, bienvenida a la tecnología, por supuesto, claro, el trabajo virtual. Yo también me encuentro con una experiencia nueva, aprendiendo, jugando le contaba a Juan la vez pasada, jugando al Tutti Frutti por Skype, jugando al ahorcado, ¿no? Jugando a interpretar sueños. Para los chicos es una modalidad, en general es divertida, ¿no? Quería retomar esto que había planteado Claudia, muy interesante, que preguntan los chicos de por qué a veces los adultos no obedecen, y llevarlo un poco al campo en el que yo trabajo, ¿no? De los papás que están separados o en vías de separarse o muy peleados, ¿no? Creo que estamos todos en un sistema colaborativo en el que estamos todos convocados a resignar cosas para ganar cosas, ¿no? Es decir, todos tenemos ganas de salir a pasear, salir a abrazarnos y besarnos con nuestros amigos y familiares, ¿no? Ir al supermercado y comprar 35 rollos de papel higiénico. Bueno, sabemos que ahora no lo podemos hacer, que hay un montón de
digamos, de pulsiones, de tendencias que tenemos que resignar para ganar algo a cambio, ¿no? Me parece que esta es la cuestión del sistema, ¿no? Este es como si fuera el espíritu de la ley, digamos, ¿no? Es decir, trabajar mucho en nuestros hogares, porque por un lado la ley o las reglamentaciones deben estar sostenidas por los organismos, por los juzgados, por la policía, pero si la ley no la tenemos nosotros adentro, corremos el riesgo de fracasar. Y parecería que en esta época digamos, de catástrofe, este es el sistema, ¿no? Es decir, resignar todos algo para ganar algo, que es nada más ni nada menos en este momento que la vida. Esto de resignar algo para poder ganar algo, por formar parte de un sistema, está contenido para los que somos sí, ¿no? Está contenido en Tótem y Tabú, en el texto tan interesante de Freud, ¿no? Y creo que la crianza de los hijos es un sistema colaborativo. Y esto las dificultades en este sistema se ponen mucho más de manifiesto cuando se trata de padres separados y padres que están muy peleados, porque por ahí lo que cuesta es preservar a los hijos de los propios aspectos complicados que podemos tener. Todos tenemos aspectos complicados, ¿no? En mayor o menor medida, queremos queremos retener a los hijos, que los hijos se queden más con nosotros, que piensen como nosotros, que compartan a lo mejor la bronca que un papá o una mamá le tiene a su ex. Y bueno, y estos son sistemas ¿cómo podría decir?, de coartación de la libertad de los chicos, ¿no? Estos son, digamos, me parece que el trabajo que hay que hacer ahora como padres es un trabajo a dos vías. Por un lado, funcionar como barrera de protección contra los estímulos externos que puedan ser traumatizantes para los chicos, pero también funcionar protegiéndolos y preservándolos de nuestros propios aspectos complicados, ¿no? Es decir, trabajar en todos aquellos aspectos dentro de la familia, dentro de los hogares, porque, es decir, los organismos, los juzgados siguen funcionando, las comisarías siguen recepcionando denuncias, ¿no? Pero sucede como los hospitales, por ejemplo, que están desbordados, que nos dicen, bueno, no vengan si no es una cuestión realmente urgente. Entonces, hoy es un trabajo me parece, de interiorización de la ley, de entender que si todos damos algo a este sistema, todos vamos a recibir algo, y en el caso de la crianza, lo que recibimos es salud mental de nuestros hijos, armonía para transcurrir estas situaciones, ¿no? ¿Te puedo agregar algo? ¿Te puedo agregar algo que lo que a mí me parece que le sirve a los chicos es entender que cuidándonos se cuida a otros? Exacto. Y esta cuestión de la solidaridad, de que todos estamos tratando de cuidar, y que hay gente que, bueno, que no hubiese obedecido nunca, que es transgresora por naturaleza, como hablábamos del truco, ¿viste? De las trampas, de la transgresión. Entonces, que siempre va a haber excepciones y personas, pero que nos cuidamos a nosotros y cuidamos a otro. Yo creo que eso es la novedad que nos enfrenta la pandemia. Ahí lo que decís vos, Claudia, me parece que también es como muy importante, porque es como decías vos antes, no todo es coronavirus, ¿no? O sea, claro, el tema es ese, que el cabalgamiento de la cabeza de un niño cabalga entre una realidad externa objetiva y una realidad subjetiva. Total. Ya hablabas antes vos de que uno, a ver, para que tal vez por ahí los que estamos en esta profesión entendemos un poco más, por ahí para las mamás o los papás, y que no se malentienda que uno está simplemente jugando al truco o jugando a los dados con un chico, ¿no? Eso. Porque si no se arma como el discurso que uno parece que los chicos vienen a jugar, ¿no? Como si fuese una plaza. La verdad es que los chicos tienen la manera que tienen de poder expresar las angustias, sus miedos, sus temores, sus preocupaciones, tienen una vía facilitada, que es el juego, el dibujar,
diferentes canales diferentes a los adultos. Nosotros que nos especializamos a trabajar con niños es como que nos entrenamos a tratar de entender un lenguaje que es distinto al de los adultos, que es a través del juego, a través del dibujo. Entonces a veces el truco, los dados, la escoba de 15, diferentes juegos son maneras que, o un dibujo, son maneras que nos permiten poder comprender el mundo interno del chico. Y ahí entonces lo quería anclar con lo que decías vos, Clau, que o decía Fernanda, cuando uno está trabajando para que entiendan que esto es entre todos, la solidaridad, el apoyo conjunto, de alguna manera uno lo que está trabajando es en qué, en aspectos del psiquismo infantil, que el narcisismo omnipotente, trabajar la frustración, la capacidad de resignación, trabajar las angustias de castración, porque esta realidad nos pone de frente a todo esto, a tener que repensar qué pasa con los aspectos narcisistas omnipotentes del ser humano que de alguna manera lo llevan a pensar que se puede llevar todo por delante. ¿Qué pasa con la capacidad de resignar, de frustrarse? Y te agrego algo que estuve viendo, que me gusta lo que decís porque me hace pensar que muchos padres no están acostumbrados a estar con los hijos y ahora no se puede escapar uno, porque antes muchas de las formaciones sintomáticas estaban solapadas por la cuestión de que uno se iba al gimnasio, se iba a trabajar, se ponía con el telefonito, se ponía a ver, y ahora hay que dividir hasta el uso del internet. Entonces también primero hay que reconocer que a todos nos cuesta convivir 7x24 con la familia. Ahí hay dos cosas. Menos mal, perdón, menos mal que no dijiste 7x4 por 365. Menos mal. No, por Dios. Menos mal que dijiste 7x24 por 365. Hay dos preguntas o dos intervenciones, una por el video de Facebook. Sofía Cherit dice que trabaja en un pueblito de 15.000 habitantes y que tiene un pacientito de 5 y que le cuesta mucho proponérselo a la familia, ¿no? Cosa que no le pasa con los adultos. Y después hay otra pregunta que hace, bueno, María Teresa Calabrese, colega de APA, sobre cómo trabajar a distancia con niños muy pequeños que aún no manejan la tecnología, ¿no? Me parece, por eso les traje estas dos intervenciones que me parece que venían con lo que estaban planteando recién. Bueno, lo primero que se me ocurre es que con los chicos que no manejan la tecnología, que es raro, porque son nativos digitales. Hoy por hoy, todo un chico de 2 años, vos lo ves en los restaurantes, en los cumpleaños, te agarran el teléfono. La mamá le pone a mis pacientitos, el que quiere, la conexión. Y entonces, a veces es mejor que se quede la mamá, si son menores de 5, o el papá, o con los hermanos, y vamos haciendo una sesión vincular. Eso ayuda mucho, a mí me ha ayudado. No sé, mis colegas, qué experiencia tuvieron. Sí, replantea un poco también algo de lo que hablamos, ¿no? La cuestión de la intimidad del encuadre, ¿no? Porque sí, por ahí cuando uno trabaja con chicos tiene como una determinada intimidad, y bueno, por ahí, como dice María Teresa, con los chicos muy chiquititos, que yo creo que están bastante, como dice Claudia, muy, muy metidos en la tecnología, pero de repente empiezan a aparecer otros integrantes de la familia que están ahí como soporte también con la tecnología, pero hay algunos que manejan muy bien la tecnología y por eso este tema de la intimidad también se replantea. Como yo tengo un pacientito que la vez pasada, bueno, de repente me decía, ¿no?, que estaba como muy contento porque tantas veces me había querido invitar a la casa a jugar y que, bueno, al final se le dio que por esta situación, entonces él, a través de la pantalla, entonces, bueno, me mostraba todos los juguetes que tenía, me hizo como todo un tour por la casa. Otro paciente de repente sumó la hermanita, a un amigo, ahora esto que está muy, muy de moda, que es el Zoom, que son como estos chats multipersona, ¿no? De repente hoy un pacientito me decía de bajar una aplicación que tan parecida al Zoom, y de repente, claro, me encontré que con él y con un amiguito con el cual él tiene bastantes dificultades, pero bueno, son cosas que en el encuadre ahora, es decir, dan muchos beneficios. A veces hay cosas que no responden al encuadre por ahí más tradicional con el cual uno venía trabajando, pero bueno, como decía Fernanda y Claudia, todos estamos aprendiendo
Y creo que todo esto nos va a llevar a una metabolización y elaboración de todos estos datos que vamos obteniendo para tal vez hacer en algún momento replanteos en cuanto a la teoría de la técnica con chicos y con adolescentes también, ¿no? Totalmente. Yo lo que agrego, un poco de acuerdo totalmente con ustedes, porque son realmente a veces excusas para armar entrevistas vinculares, que con los chicos son de muchísima utilidad. Es decir, esto de poder ver en el aquí y ahora, estos personajes tan protagónicos en el psiquismo de los chicos, ¿no? Entonces, se arman a lo mejor sin querer queriendo y tienen muchísima utilidad esto de que puedan participar padres, hermanos, y creo que esto tiene que ver también con la apertura del psicoanálisis, ¿no? Con poder implementar y aceptar la validez de otros encuadres. De hecho, esta situación particular nos está haciendo aprender muchísimo, abrirnos, incorporar otras herramientas. Bueno, eso quería agregar. Yo lo que quería también un poco agregar era algo, bueno, porque entiendo que en este espacio también hay mamás y papás, ¿no? No solamente profesionales de la salud. Tal vez porque, bueno, yo vengo atravesado también por la pediatría de mi querido hospital de niños, donde, bueno, siempre fue como muy motorizador de todo lo que tiene que ver con la puericultura, ¿no? O sea, lo del prevenir, lo de anticipar. Los que trabajamos con chicos estamos como muy acostumbrados a tener que anticiparnos a la jugada, tenemos que prevenir, anticipar. Y en eso quería ver un poco Claudio y Fernanda también qué piensan este tema de lo que es también el derecho a la verdad, ¿no? Un chico también tiene el derecho a la verdad y tiene el derecho a saber qué es lo que pasa. Entonces, ahí también viene un tema que por ahí es para repensar dentro de casa, de que estas cosas hay que poder hablarlas, de que hay que poder darle un tránsito dentro de casa, porque es la manera en la cual el chico también va a poder vehiculizar dentro de casa, porque no todos están en un análisis, entonces hay que dar un lugar para que también circule la palabra y el chico pueda a través de eso también expresar cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, qué temores tiene, si está triste. Uno como papá también tiene que darle la posibilidad de preguntarles, ¿estás asustado? ¿Estás triste? ¿Qué te preocupa? Muchos chicos que, por ejemplo, a mí está pasando, que con los que estoy viendo, que hablan muchísimo, tal vez por todo el mensaje que llegó muy fuerte de cómo los chicos y los jóvenes cuidan a sus abuelos, muchísimos están preocupados por la muerte del abuelo. ¿Qué le va a pasar a mi abuelo? Bueno, eso uno sabe también que eso es un desplazamiento también, los abuelos, de las figuras parentales primarias, entonces todo el miedo a quedarse solos. Entonces, me parece que casa, como esto también va orientado a mamás y a papás, me parece que también hay que, pues digo, no están todos en análisis, dar también la posibilidad de hablar del tema, porque el chico tiene derecho a saber la verdad, qué es lo que pasa, qué es lo que le está viendo con sus ojos y lo que está escuchando con sus oídos. Bueno, eso te iba a decir, que los chicos oyen y ven mucho más de lo que los padres creen, y es importante lo que decís, Fer, por eso se utiliza la computadora, ahora los medios, para hacer chateo con los abuelos, los amigos, y eso tranquiliza mucho. El abuelo está ahí, ¿qué estás haciendo, abuelo? Una amiga mía hizo unos títeres para sus nietos con los abuelos, estamos preparando títeres, una obra de títeres para los nietos, o sea, tiene que haber una circulación con el afuera a través del internet, que esto es muy bueno. Eso coincido con vos mucho, pero no todos los padres pueden, como vos bien dijiste, con su propia novela familiar, y para eso creo que estamos los psicoanalistas para apoyarlos, para ver cómo hacen. Yo quería agregar un poquito en relación a papás separados, a papás con conflictos, la importancia del uso de la comunicación virtual. Perdón que escucho un ruido. No, yo no escucho ningún ruido. Ahí bajo. Bueno, la importancia de utilizar estos medios de comunicación virtual, porque lo que está sucediendo o es un riesgo que suceda es que esta situación de cuarentena sirva de excusa, por ejemplo, para alejar a los chicos del progenitor con el cual no
no conviven, o de su Vos familia, decís ahora cuando que son mencionaban. cuando los chicos se convierten en objeto de disputa. Claro, claro, cuando los padres están muy peleados, por ejemplo, ¿no? Que bueno, sin querer queriendo, esta situación de cuarentena lleva a que los chicos no tengan comunicación, por ejemplo, con el progenitor con el cual no conviven, o con los abuelos, o con la familia, con la rama de la familia del progenitor con el cual no tienen contacto con más frecuencia, porque lo que está sucediendo en estos momentos es que a veces no siempre es posible organizar un traslado, ¿no? Esto dependerá de dónde vivan los padres, pero se pueden llegar a armar líos con todas estas cosas, ¿no? Entonces, un punto que a mí me interesa recalcar y que yo lo hablo con los papás en estas circunstancias, una cosa es la deambulación física del niño, es decir, cómo hace para ir de la casa de la mamá al papá, etcétera, etcétera, y volver. Y otra cosa es la deambulación emocional, es decir, el permiso que se les da a los chicos para, para seguir comunicándose con el progenitor con el cual no viven, para seguir teniéndolo en la cabeza, pensándolo, ¿no? La Queriéndolo. deambulación emocional me parece que es una descripción fantástica. Es con quién va haciendo alianza mental el niño o el adolescente, ¿no? ¿A eso te referís? Exacto, sí. Bueno, hay muchos casos en los cuales los chicos están realmente impedidos emocionalmente, no solamente físicamente, de ver a uno de los padres, ¿no? En la separación, sino impedidos de pensarlo, de quererlo, chicos que están como muy captados. Es decir, los chicos, todos sabemos que perciben muchísimo el estado anímico de los padres, saben a quién tienen que sostener, con quién tienen que mimetizar. Así es. Hay fenómenos de mimesis, ¿no? Fenómenos de contagio de estas cuestiones dentro de las familias. Entonces, bueno, a esto me refiero, digamos, ¿no? Esto de la libertad en la deambulación emocional de los chicos, de los hijos, más allá de que hoy sea un momento especial por el cual no está facilitada el caminar por la calle, digamos. No sé si me explico, ¿no? Sí. Y te agregaría, Fernanda, porque vos, claro, obviamente que es muy complejo cuando lo llevas así a esas situaciones más extremas donde la dupla parental está en una situación muy complicada, pero también pensaba, ¿no? Que a veces incluso donde hay separaciones o divorcios, que donde hay buenos términos y buena comunicación entre los padres, de nuevo, no es lo mismo un niño, un puber y un adolescente, porque el adolescente tiene un poco más de recursos psíquicos para tolerar un poco mejor esa deambulación, no deambulación, ¿no? Entre ambas figuras parentales. Yo lo pensaba que pasa con un chico muy chiquitito, ¿no? Que obviamente sus recursos internos, si está con el papá y pasa una semana sin ver a la mamá, a pesar de que hay una buena relación, pero la realidad impone que hay que regular ese tránsito, es mucho más difícil para ese chico poder sostener ese, ¿no? Ida y vuelta frente, pensaba, un adolescente que, bueno, que digamos más o menos se pudo más o menos armar de una manera dentro de lo esperable, puede acomodarse mejor. Por eso también tenemos que, me parece, como discriminar en situaciones incluso de normalidad, lo que es un niño, un puber y un adolescente que tienen diferentes estructuras frente a determinadas situaciones, ¿no? Para poder abordarlas o enfrentarlas. Hoy les quiero contar algo que me acordé, ya que estamos dialogando, si Juan me permite. Hoy tuve la sesión con lo que sería una abuela, y la abuela desesperada me dice, ¿qué hago? Porque mientras mi hija hace home office, los 3 chicos se están matando. Había un adolescente de 15, una puber o prepuber de 10 y el chiquito de 7. Y la mayor la llama a la abuela, no al papá, porque están separados, no al papá. Porque yo le dije, ¿por qué te llaman a vos en vez de llamar al papá? Porque el papá no hace nada. Y yo me siento mal, que estoy acá, lejísimo, me llaman a mí para que lo calme al más chiquito. Ajá. Y la mamá no se entera, y lo que había pasado hoy era que el chico amenazaba con tirarse por el balcón de una casa. Entonces, bueno, tuve que sostener a esta abuela
digamos, para que un poco le interprete al chico y que él está mal porque la mamá está trabajando y él confunde que no está de vacaciones y está la mamá en la casa, ¿por qué no puede prestarle atención a él? Que es llamar, después se metió en un lago, se quiere tirar a la... Si quieres llamar la atención de la mamá, como hacen los chicos a veces que se accidentan inconscientemente, ¿no? O se enferman para unir a los padres, no lo va a lograr de esta manera, que mejor es hablar, habilitar el canal del diálogo, hablar y tratar de explicarle. Y cuando ella pueda, a la hija, decirle lo que está pasando cuando ella está encerrada trabajando, ¿no? Pero estaba muy angustiada la abuela porque el padre realmente no toma cartas en el asunto. Viven el padre y la madre separados como a una distancia de 10 cuadras caminando, o sea que quizás pueden salir y ir a la casa de uno y de otro, me parece que se puede dentro del mismo barrio. Pero quería decir que es una situación familiar disruptiva y la abuela, que le sube la presión, bueno, estaba muy angustiada. Sí, sí. Ustedes saben que hay muchos comentarios, algunos sobre que tiene que ver con evitar, digamos, la sobreinformación, que los padres funcionen como protectores antiestímulos de las noticias, ¿no? Esto que decía Fernando Gómez de la hiperrealidad. Después, bueno, hay colegas de Perú que hablan acerca de las resistencias de los analistas en el cambio de dispositivos. Nora Binocur, por ejemplo, se pregunta si no creen ustedes que hay que apelar a la creatividad de los analistas en cuanto a intentar ciertos encuadres como vincular a esos familiares en niños pequeños. Esto se responde un poco. Y hay una señora o una chica, no sé qué, que plantea que para hablarles a los niños a veces los analistas o los padres deben prestarle palabras, ¿no? Cuando los chicos no saben qué decir. Y también los padres a los chicos, los analistas a los padres, los padres a los niños, ¿no? Por eso decía esto que hablábamos del derecho a la verdad, ¿no? Que los chicos tienen que saber, y porque hay un mundo interno lleno de emociones, como decíamos, de temores, de preocupaciones, de miedo, de bronca, de enojo, que como bien apuntaba ahí el oyente, los adultos tenemos que prestarle palabra. También hay que cuidarse de la hiperinformación, no solamente la que viene de los medios, la hiperinformación también dentro de casa, ¿no? Me parece como que hay como un timing, ¿no? Como un trote acompasado, ¿no? Que es como ir tratando de ir escuchando también cuáles son las inquietudes, porque el adulto también se encuentra con las ansiedades de sacarse su propia ansiedad y por ahí decir todo, pero porque eso lo alivia al adulto, pero por ahí es como pasarle una pelota al chico muy pesada también. Entonces, total. Me parece que esto es como una suerte de trote acompasado entre los dos, donde cuando yo digo que hay que derecho a la verdad y decir, no es decir desenfrenado o decir voy y digo todo, no, es ir como escuchando un poco también qué es lo que el chico también va planteando, y ir como en un partido de ida y vuelta, donde uno va conversando, va hablando, escuchando hasta dónde el chico también puede escuchar, en qué momento, porque yo siempre digo, cuando digo a los papás de mis pacientes, la cuestión no pasa por decir, la cuestión es cómo digo, cuándo digo, en qué momento digo y de qué manera digo. Es mucho más complejo el decir. Entonces, eso es todo un desafío también para los papás, porque justamente esto digo, ¿no? Decir, bueno, mira, con el coronavirus pasa esto. No, es decir, hay que ir como dándole la posibilidad de que él también vaya preguntando, esperar un poco a veces para dar ciertas respuestas, a pesar de que uno ya las sabe, pero uno entiende que todavía no es el momento para que él pueda también recibir esa información. Por eso es bastante complejo. Retomo lo que dice Claudia, entonces, es dejar claro que esto tampoco no es transformar a casa de los papás en una suerte de encuadre analítico. El análisis tiene sus especificidades también, pero sí entiendo que el hablar de todas estas cosas también permite que los papás funcionen como agentes de detección temprana. ¿Para qué? Para detectar
situaciones que, bueno, que sí nos pueden prender la luz de alarma. Si un chico tiene francamente interferido su ritmo de sueño, si un chico empieza a tener francamente interferido su ritmo alimentario, si aparecen angustias excesivas, si aparece una tristeza excesiva, cosas que uno como papá puede ir como generando inquietud y tal vez, bueno, en base a eso, entonces sí, como dice Claudia, tal vez momento de una consulta con el especialista para, bueno, poder entonces hacer una mirada mucho más específica con la lupa de qué es lo que está, que está pasando. Por eso yo creo, una cosa, lo que decía Juan, por eso creo que los agentes de salud, como los pediatras y la familia, no están disociados de los analistas, son nuestros agentes de detección temprana, es nuestra gente de campo, son los que de alguna manera detectores. No, y me hiciste acordar de un artículo de Nacio en un libro que se llama Cómo trabaja un psicoanalista, el capítulo 7, que habla de cómo se le dice la verdad a los niños. Hay dos cosas que me hiciste acordar. Cómo se le dice la verdad a los niños no es apurado, no es cuando uno tiene que hacer otra cosa, sino que hay que dedicarle tiempo y de acuerdo al lenguaje que el chico según la edad pueda entender. Pero hay que dedicarle tiempo y dejar de hacer lo que uno está haciendo, dibujando o con plastilina, como cuando uno quiere explicar de dónde es el origen, de dónde vienen los bebés o por qué es adoptado, etcétera. Y el otro artículo era de Melanie Klein, que después lo tomó Arminda Verasturi, que decía que todas las entrevistas o las cosas que fueran del niño se las iba a contar en el tratamiento, cuando hablaba con los padres se lo iba a contar al chico, que era el que estaba en análisis. O sea que hay varias verdades, ¿no? Digamos, que tenemos que ver, que una es esa y la otra es cuando los padres nos llaman y nos cuentan cosas del chico y nosotros atendemos al chico. Digo, están las verdades que nosotros también tenemos que transmitir del encuadre, estaba hablando. Y que ahora... Acerca de la... Sí, Juan, ¿qué decís? No, estaba pensando en un concepto de Pichon Rivière, el depositario, el depositante y el depósito, ¿no? ¿Qué es lo que los depositarios, que son los padres, depositan en los depositantes, que son los niños, ¿no? Y cómo lo hacen. Porque a veces los padres, hoy con muchas angustias, como son, por ejemplo, la cesación de pagos, o que muchos van a ganar menos dinero, les va a ser muy dificultoso pagar cuentas, ¿no? ¿Cómo le transmiten los padres sus angustias a los niños y adolescentes de forma tal que no sea un exceso de estímulo traumático? Claro, claro. Yo me estoy acordando mucho, pero muchísimo estos días de una película hermosa que la habrán visto todos, seguro que es La vida es bella, que no sé si yo recomendaría que la viéramos en estas circunstancias, pero bueno, esta es una hermosa metáfora de la forma de preservar el psiquismo de un niño, aún en las circunstancias más extremas. Que bueno, a ver, por supuesto que yo coincido con lo que decían ustedes, que los niños tienen derecho a una verdad, por supuesto, tienen que estar enterados de lo que pasa, pero en lo posible tiene que ser una verdad procesada, ¿no? Procesada por los adultos que están a cargo, digamos, ¿no? Me parece que es importantísimo, digamos, preservar digamos, momentos lúdicos, ¿no? Espacios lúdicos de los hijos en todo esto, estos espacios que Winnicott mencionaba como libres de ataque, fundamental, digamos, ¿no? Me parece en estos momentos crear momentos de juego, crear momentos de reírse juntos, es decir, dejar claro que hay una realidad en emergencia, armar una narrativa acorde a la edad de los hijos, por supuesto, ¿no? Pero también preservar estos momentos lúdicos, estos, como decía Valeros, por ejemplo, estado mental de juego, el estado de concentración de un niño que está jugando, que está disfrutando, ¿no? Creo que es importante también para la familia crear estos momentos lúdicos, estados mentales en los cuales, bueno, hagamos una especie de caparazón para poder aislarlos, aunque sea por
ratitos, ¿no? Estas sanas disociaciones que podemos poner en práctica ahora, ¿no? Ahí está, un poco estaba viendo, en función de lo que vos estabas hablando, Claudia, que plantea también la verdad es importante, pero también del panorama esperanzador, ¿no? Tal vez esas son el derecho, podríamos corregir entonces ahora, más que el derecho a la verdad, el derecho a las verdades, porque, como decís vos, tener esos espacios lúdicos, recrear esa ilusión, ¿no es cierto?, como decía ahí Claudia también, de un punto también a futuro esperanzador, eso también es una verdad. O sea, por eso Claro. me parece que son el derecho a las verdades complejas que trae la realidad, pero también es una verdad de que digamos, los padres también tenemos que transmitir esperanzas, como decís vos, recuperar espacios de jugar, de reírse, porque eso también es una verdad. Eso es una verdad de la realidad también, que hay que rescatarla y hay que ponerla en juego para que contrabalancee este hiperrealismo que tiende a mostrar una realidad compleja. Por eso nuestra labor, como decís vos, Fer, es también, bueno, traccionar también de verdades que forman parte de la realidad y que, bueno, también hacen como una suerte de balancín para poder aliviar también la cabeza del niño también, ¿no? Y encontrar un punto esperanzador y de ilusión a futuro. Sí, ahí yo también estaba leyendo de alguien más lacaniano que decía de qué verdad hablamos. Bueno, para Lacan la verdad nunca es totalmente dicha, siempre queda algo afuera. Pero como estamos dialogando en manera de difusión, yo traje el artículo de Nacio como se sabe que siempre la verdad no se dice toda. Quería aclarar eso. Yo quería y hay algo que dice Claudia Bornstein. No, hay algo ahí que agrega Claudia Bornstein en relación a lo que decía Hamburgo, que los niños captan nuestra ansiedad más allá de las palabras, ¿no? Así Eso es. Exacto. Bueno, yo quería hablar de un concepto muy importante en el trabajo con familias, que es el concepto de clima familiar. Mira. Es decir, cuando yo hablo de clima, no hablo de si llueve, si hace frío, ¿no? Si hace calor. Hablo realmente de aquello que perciben los chicos, de los estados anímicos de sus padres. Sabemos que hay familias pesimistas, hay familias más optimistas, hay familias con sentido del humor, con capacidad simbólica, ¿no? Con más capacidad de crear estos espacios, digamos, de aislamiento en el buen sentido, ¿no? Me acordaba mucho de los trabajos de Winnicott en relación al niño que juega solo. Bueno, acá podríamos pensar también en una familia que juega sola, la importancia de una familia que pueda jugar sola, ¿no? En el buen sentido, para funcionar, para armar estas barreras de protección que sirven para transitar mejor lo que tengamos que transitar, como decía Fernando. Por supuesto que una mirada esperanzadora y reparatoria de todo lo que vaya pasando va a ayudar muchísimo más, ¿no? Que alguien que mira, los aspectos negativos, los aspectos deprimentes de toda esta situación. Fer, qué importante lo que dicen los dos Fer, porque como yo hice el chiste, estoy Fer, Clau, Fer. Lo de Claudia Bornstein es así, porque ustedes vieron que el nene chiquitito percibe que la mamá está embarazada y te hace el diagnóstico, cambia su carácter, etc. Entonces es cierto que para eso estamos los psicoanalistas, para ayudar de familia, de terapia de orientación de padres, terapia individual, etcétera, para ayudarlos a transitar la propia angustia y la propia frustración e impaciencia de estar todos encerrados, y a veces se encuentran de golpe, abruptamente, con esta realidad de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos todos juntos? Entonces, bueno, también está bueno decir, repartan las tareas de la casa, de tal hora a tal hora hagan los deberes, los colegios están dando mucha tarea online. Bueno, todos ponemos la mesa y después jugamos juntos a ciertos juegos, vemos una película. Digo, van a aparecer muchas cuestiones que antes no estaban, y ojalá las buenas queden después del coronavirus. El diálogo en familia y el juego, ojalá quede. Bien, Claudia. Sí, está circulando mucho. A mí me parece fundamental el cuidado de los ritmos, por ejemplo, ¿no? De los ritmos
familiares, la hora de levantarse, la hora de almorzar, la hora bueno, de lo que sea, estos términos que están saliendo nuevos, despijamarse, despantuflarse, Ah, qué ¿no? bueno. Bañarse, cambiarse, qué sé yo, ponerse distinta ropa de acuerdo a la actividad que uno vaya a encarar. Son digamos, cuestiones organizadoras del psiquismo, ¿no? Y pues, es importantísimo, Sofer, porque no nos olvidemos que el ser humano es rítmico. Su vida arranca en ritmos. Sí. O sea, la estructuración psíquica de un bebé es rítmica. Es la mamá, es el objeto materno el que le va dando un ritmo. Por eso es importante en estos momentos que se tiende a perder ritmo. Por ahí también vi una pregunta a estos chicos que por ahí se terminan durmiendo a cualquier hora, se descompaginan los ritmos de sueño. Entonces, es importante que las casas traten de mantener un ritmo, por esto que decía Fernanda, porque son estructurantes del día a día y de la cabeza de los niños. Y a mí me parecía, Juan, que esto de armar digamos, este diálogo, y sobre todo no solamente orientado a profesionales de la salud, sino también a mamás y a papás, me parece que es fundamental. Es fundamental porque, a ver, en la dinámica de un niño, la cabeza de los padres son grandes metabolizadores de todas esas ansiedades que discurren dentro de la cabeza de un niño. Hay diferentes autores dentro del psicoanálisis que han hablado de esta función de la madre, de esta función del padre. Entonces, a mí me parece que en este momento también los padres se encuentran inundados nuevamente por esa realidad externa, pero por sus propias realidades subjetivas. Entonces, me parece que darles un lugar donde también puedan recibir información por parte de nosotros, de que puedan transmitir también sus inquietudes. Vi algunas preguntas ahí, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago con esto otro? Me parece que es elemental y fundamental, porque ellos también necesitan nuestra función psíquica tramitadora y elaboradora de las propias ansiedades. No todos los padres están en análisis. Entonces, me parece que nosotros como profesionales de salud tenemos que salir al campo. Me acuerdo cuando trabajaba en el centro periférico, nosotros salíamos a buscar a los chicos, a ponerles las vacunas, a pesarlos, a medirlos. Entonces, nosotros tenemos que salir al campo, ¿no? A tratar de saber que cuenten también con nuestra cabeza, con nuestro aparato psíquico, para también ayudarlos a metabolizar las propias ansiedades, lo que les pasa, cómo hacen con los chicos, porque muchos en casa no van a saber qué hacer, cómo le digo, qué hago, me pongo más firme, me pongo más estricto, me pongo más flexible. Bueno, eso es una inquietud hoy en día. ¿No? Hay una línea de WhatsApp de Racker que se podría dar, no sé si Juan ya la dio, para justamente la gente que no está en análisis. Hay muchísimas preguntas e intervenciones de colegas y no colegas, y me gustaría poder leerlas, así abrimos un poco el campo a lo que ustedes pueden decir, ¿no? Algo en relación a lo que decían recién. Nora agrega que no hay que olvidarse que la gran mayoría de los padres tienen teletrabajo, y cómo compatibilizar estas actividades entre los padres y ayudar a los hijos con lo escolar, porque esto parece que, bueno, evidentemente genera a veces conflicto, ¿no? Tanto en la organización como en la comunicación. Después hay alguna intervención de una colega de Paraguay, Elisa, que plantea si los adolescentes por ahí tienen más vergüenza que los niños en trabajar en forma online, ¿no? Esto debe tener con el tema de la intimidad, ¿no? Hay un colega de México, Fernando Anguiano, que nos pide disculpas por su obsesión, pero dice que sería bueno hacer una especie de decálogo de cuestiones a considerar en la clínica con los pacientes, ¿no? ¿Qué temas tratar con los pacientes? Bueno, dejar que ellos lo desenvuelvan, pero ser puntuales en los temas me ayudaría a pensar y llevarlo a mi consultorio. Muy agradecido por este espacio. Acá hay otra intervención que hace Beatriz Mónaco, que dice, no, la hace María Carolina Sánchez Torín desde fuera. Dice que lo que le fue útil para ella con niños pequeños es la posibilidad de que los chicos puedan transformar en narrativa su juego, es decir, narrar los juegos que han hecho fuera del encuadre
o de su hora de sesión y reconstruir con ella como terapeuta. Bueno, y nos cuenta que la mayoría de los juegos estas semanas vienen asociadas con el COVID, apareciendo como recurrentes el tema de los zombies y los vampiros, ¿no? Bueno. Ahí es importante, perdón, Juan, Sí. ahí es importante lo que decía Claudia, para por ahí con nosotros como terapeutas, de tener el cuidado, digamos, de no desoír la realidad externa, pero no perder la escucha, ¿no? de la realidad subjetiva de cada chico en particular, que también va a buscar tramitarse a través, o sea, la realidad externa sirve como una plataforma para poder también vehiculizar cosas de la realidad propia, de conflictivas propias de cada chico. Entonces, el oficio nuestro también es como muy artesanal, muy cuidadoso, ¿no? Porque tenemos que tratar de no quedarnos también nosotros tomados simplemente por todo lo que es esta hiperrealidad del COVID, sino también de seguir con una escucha online de qué también está tratando, utilizando la realidad externa, está tratando de contar el niño de su propia realidad subjetiva, que reactiva también temores, preocupaciones, que no estrictamente están ligadas con el COVID, sino que el COVID es lo que vehiculiza o le permite poder hablar o jugar de otras cuestiones. Es como una escucha en paralelo, ¿no? O sea, eso hay que ser cuidadoso también en cuanto a la técnica, ¿no? Porque uno puede quedar rápidamente tomado. No, me parece genial, Fernando, coincido, y mi experiencia hospitalaria también me permitió a mí poder mantener la escucha con los padres, en la sala de juego, en el pasillo, o sea, el tema de lo que pasa en los hospitales, tenés toda la razón. Sí. Pero quería contestar lo de los adolescentes. No sé qué piensan ustedes dos, pero a mí no me está pasando que el adolescente tenga más vergüenza, todo lo contrario, están recontra acostumbrados a manejarse por chat y celular y videollamada. Les encanta. Una me dijo, quédate tranquila, puse un saco en la cerradura para que no pase la voz por el agujerito y puse una frazadita en la parte de abajo de la puerta. Entonces estoy con auriculares y abrí la ventana, nadie me va a escuchar. Me pareció genial. Y mantenemos y seguimos trabajando, o sea, digo, yo aprendo permanentemente de los pacientes. Entonces a mí sí me pasa con hombres que no quieren tener sesión, que no quiere que los escuchen en la casa, o mujeres que no quieren bajar al auto a tener las sesiones y que en la casa se sienten que está todo el mundo escuchando. Eso con los adultos me parece que me cuesta más. Es mi experiencia, no sé acá lo de los dos, Fernanda y Fernando. Sí, yo coincido, Claudia. Sí, por ahí la dificultad se presenta más con los adultos, ¿no? Adultos, por ejemplo, que tienen algún problema de pareja, ¿no? Y bueno, no encuentran el espacio para hablar en privacidad, o suponen que la pareja puede estar ahí escuchando, digamos. No, coincido con vos en que los chicos y los adolescentes están como más, bueno, ya nacieron, digamos, con la tecnología de la mano, ¿no? Sí. Pero de nuevo ahí también, ¿no? Como la realidad, por eso digo, externa y la realidad subjetiva. Yo acuerdo totalmente con vos, Clau, que, digamos, están como mucho más adornados. Yo tengo uno que terminó teniendo la sesión en el balcón, digamos, pegado contra la maceta, más o menos, porque sentía que nadie lo iba a escuchar. Pero de nuevo, también uno podría también ahí ver esto, ¿no? Del ser escuchado, pero también al mismo tiempo, por ahí también, de qué pasa con las necesidades de ellos de escucha también, ¿no es cierto? Entonces, sí, el hecho de sentirse amenazados, porque lo van a escuchar, pero la amenaza también puede ser el COVID interno dentro de la cabeza que los lleva a ellos a también querer estar como curiosos y escuchando a ver qué pasa en las parejas parentales dentro del marco familiar también. La escena primaria, sí, tal cual. Exacto, sí. Entonces me parece que ahí, de nuevo, ¿no? Yo diría como case by case, ¿no? Caso por caso, esto, sí, por ahí cuando hablaban de protocolizar o armar un decálogo, puede estar bueno, pero también a veces se corre un riesgo de que se arma como una suerte como de estructura rígida, y a veces puede interferir un poco con la escucha, ¿no? Con ese tipo de escucha que tenemos nosotros. Y después es caso por caso. Por ahí sabemos que... ¿Qué pasó? ¿Se cortó?
No, había un ruido. Hay un ruido. Saber que después también, bueno, el que no quiera hablar... Hay ruido. No, yo ruido no siento. ¿Se cortó? Ahí ya pasó. Ahí pasó. Hay que alejar los celulares de la compra. Yo lo tengo apagado. Yo lo tengo apagado. Habría que ver después de nuevo, ¿no? ¿Qué del mundo subjetivo, de la realidad interna propia de cada uno? Ese es el trabajo nuestro, que es una artesanía, ¿no? De tratar de ver, bueno, si podemos ir como desarmando esa galleta para que, bueno, ver por qué también se le está haciendo difícil poder hablar. Para los pacientes que, incluso en los adultos, cuando uno atiende pacientes de afuera, todo el tema del Skype o los videos por WhatsApp o la charla telefónica está como más facilitada. A mí me pasa que, por ejemplo, con algunos pacientes que no estaban, digamos, en este tipo de metodología, al principio les puede costar un poco más, pero me parece que uno va trabajando y la cosa se va desarmando y finalmente los pacientes entran en este sistema, digamos, de trabajar a través de la pantalla. Lo que quería agregar a todos... Perdón, Claudia, te interrumpo porque la gente sigue escribiendo y es interesante, les quiero transmitir, que muchos analistas, bueno, hay una persona que habla acerca de una madre que no se anima a tener sesión, porque la sesión expresaría sus ambivalencias en relación a sus hijos, ¿no? Y varios colegas contestan, bueno, a mí eso me pasó y ofrecí intercambios por texto de WhatsApp, dice Claudia Borenstein, y Sánchez Torín dice que varios adolescentes le han pedido tener la sesión vía chat escrito. Así que parece que esa es una vía muy, muy habilitada, ¿no? Lo escrito. Y a mí lo que me da la sensación es, bueno, ¿qué queda de lo escrito, no? Porque queda mayor libre interpretación, ¿no? Ustedes vieron que son muy multívocos los textos de WhatsApp, pero bueno, la verdad que es una posibilidad que se está dando. Gran verdad, lo que decís, porque a veces el cursor escribe mal y la coma o el punto y te cambia toda una frase y se arma un lío bárbaro. Sí, claro. Qué sé yo, pero está bien lo que dice Claudia Borenstein, a veces hay que escribir o ellos escriben y uno le contesta en audio, total tienen los auriculares, ¿viste? Y bueno, tenemos que ir aprendiendo todos. Igual yo quería agradecer a esta colega que dijo que con los chicos chiquitos lo que hace es que le narren, le cuenten los juegos que hizo fuera de la sesión. Y también me acordé que yo tengo una pacientita que escribe en un cuaderno los sueños porque tiene dificultades para dormir. O sea, uno usa esas técnicas también para aprovecharlas ahora online. Quería agradecerle a la colega, sí. Como decía, me acuerdo un colega en el hospital, a veces, para los que hemos trabajado en hospitales como vos, yo, no sé si vos has trabajado también en hospitales públicos, pero a veces uno trabaja con lo posible, ¿no? Frente a lo ideal. Uno entiende que hay cosas que son ideales, pero bueno, me parece que uno tiene que recurrir a lo posible y a la mayor creatividad posible de uno. Y bueno, si, como dice Claudia, si es viable la posibilidad de un chat, de un texto, y bueno, no será por ahí lo que uno podría pensar como lo ideal, pero es posible y puede transformarse en un excelente recurso también. Por supuesto, sí, yo me acordaba cuando vos decías de la experiencia hospitalaria, yo trabajé hice la concurrencia en el Hospital Pirovano y me acuerdo que, bueno, había muchísima demanda de gente, no había consultorios suficientes y se atendía en la rotonda, lo que se llamaba la rotonda del hospital, ¿no? Que nadie quería ir a la rotonda, pero bueno, finalmente terminábamos todos armando como una especie de cono del silencio, digamos, como Maxwell Smart, como el Agente 86, donde, bueno, se llevaban a cabo las sesiones y se trabajaba de esa manera. Yo creo que lo importante es la transferencia y lo importante es el vínculo con el terapeuta. Si hay alguna dificultad, digamos, alguna resistencia o la transferencia no está bien instalada, por supuesto que todas estas vicisitudes a lo mejor van a generar que el paciente, bueno, no quiera continuar o se niegue a estas nuevas modalidades.
Me acordé de la hija de una pacientita que antes del coronavirus se pasaba a la cama de los padres y ahora, gracias al coronavirus, dice, mamá, dice, me pasé porque te quiero mucho y tengo miedo que me venga a comer el coronavirus. Entonces, La excusa perfecta, claro. Claro, o sea, la información la usó como ella quería para seguir pasándose a la cama de los padres. Bueno, la dificultad la tienen los padres que no pueden hacer que esos chicos duerman en su... Ya tiene 7, 8 años, no es que estoy hablando de 1, de 2. Pero quiero decir, Pero ves como vos ahí, Clau, intervenís analíticamente en ese doble canal, ¿no es cierto? Sí. Sin desoír el temor del coronavirus, pero como también la realidad externa ayuda como un montante para que de alguna manera encuentre y vehiculizar otra cuestión de la realidad interna de ella frente a, por ahí no sé, no conozco, pero la dificultad por ahí de estos papás, que no clarísimo, Fer, así es. Sí, como así vos lo decís, tal cual. Ese es el trabajo nuestro artesanal, que por eso no se puede poner a veces como de decálogo, pero sí entiendo que a veces lo que planteaba la persona de armar como por ahí alguna suerte como orientadores un poco, ¿no? También. Sí. Acá Josefina Finzi dice que cualquier medio de expresión, hay una chica, Sofía, que preguntaba, bueno, ¿qué hacer con este chico de 5 años, no? Y creo que Josefina Finzi acá le da una respuesta concreta que es, cualquier medio de expresión es tan elocuente que nada se deja en el bolsillo, ¿no? Muy apostando bien. a la creatividad del analista. Claro. Muy bien. Acá Gabriela Piacuadillo dice que queda claro que la triangulación puede estar facilitada en cualquier situación, incluso la cuarentena, o no estar. El soporte de la triangulación es más psíquico, simbolismo mediante. Y Mariela Sarabi dice que recuerda que Silvia Bleismar decía que no es lo mismo perder la ilusión que la esperanza. Los niños se pueden desilusionar, pero es importante, como recién decían, que no pierdan la esperanza. Tal cual, vos sabés que Gian Antonio, cuando se inauguraron las salas de juego en el Hospital Italiano, decía que lo último que se pierde es la esperanza y que eso uno no se lo puede quitar a los padres, que después tendrá que hacer el duelo y trabajar sobre lo que pasó, pero nunca uno puede agarrar y decir, mire, esto no va, ¿no? O sea, hablaba de la esperanza, porque la desilusión es muy traumática y no la soporta todo el mundo, la ilusión y la desilusión. Sí. Lo vi mucho, a mí me pasó un poco, por ahí me sirve porque me vive mucho la cabeza cuando a mí me tocó, trabajé como pediatra en el Hospital de Niños, en Enrique Gutiérrez, y me tocó esa época, esto de la ilusión y la esperanza, me tocó esa época donde, ¿se acuerdan que hubo una suerte de epidemia de cólera que venía desde Bolivia? Y justo la sala en la que yo estaba trabajando, en la sala de internación, era la que había sido asignada para todo lo que eran las diarreas de alto débito. Y la verdad es que fue muy fuerte esa experiencia, porque era ver entrar un chiquitito que entraba medio deshidratado y tenía 2, 3 deposiciones y pasaba a terapia intensiva. Y la realidad que, un poco esto que decías vos, Clau, a mí lo que me ayudó mucho es eso, ¿no? Que decía Gian Antonio, transmitido un poco por mis maestros en el Hospital de la Pediatría, al último, que se pierde la esperanza. Y eso es lo que, bueno, me parece que nosotros también, es un compromiso ético como analistas para con nuestros pacientes. Conservar eso, ¿no? Conservar lo último que se pierde es la esperanza. Y creo que eso es una fuerza vital muy grande para poder seguir ayudando y para poder seguir trabajando. Por supuesto. Eso lo vi en vos, Fer. Lo vi en vos, Fer, en un trabajo de una familia que te mandó un juzgado, que nunca perdiste la esperanza. Bueno, sí, son casos en los que hace falta realmente mucha esperanza, ¿no? Sí, pensaba en otro concepto muy, muy interesante que es de García Badaraco, que es la mirada del analista. Creo que esto se puede vincular al tema de la esperanza, es decir, cómo se ubica el analista, qué mira del paciente, si mira solamente los aspectos patológicos enfermos o si puede trabajar también con la virtualidad sana. Me parece que en estos momentos esta es una mirada
digamos, adecuada de las cuestiones, ¿no? Es decir, trabajar con lo que hay, con lo mejor que tenemos, con nuestros mejores recursos, en estas épocas de emergencia, ¿no? Por ahí si uno se queda mirando solamente la patología, bueno, se pierde toda una riqueza y de un potencial que realmente también le llega al paciente, ¿no? Digamos, esto de cómo mirar las situaciones y cómo mirar al paciente, ¿no? Muy bien, sí, coincido. Sí, sí. ¿Más preguntas, Juan, o cómo es? No, yo tenía una pregunta sobre qué permitirles a los chicos y adolescentes hasta dónde llegar en el permiso. Pues, yo tengo pacientes, padres que viven por ahí en departamentos muy chicos y la verdad que a veces se les hace muy difícil contener la ansiedad de los chicos, la impaciencia, se les hace muy difícil mantener cierto orden, ¿no? Y es como que el tiempo se empieza a licuar, se empieza a homogeneizar, caen los límites, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esos casos, ¿no? Digo, ¿cuáles son los límites que pueden llegar a poner los padres y cuáles son los permisos o esos permitidos, ¿no? Que es muy difícil en situaciones donde hay familia de 4 miembros en 2 ambientes o en 3 ambientes, llevar adelante cierta armonía, ¿no? Sí, no, yo cortito, yo creo que es muy buena tu pregunta, porque igual depende de la forma en que el padre dialogaba y tiene firmeza y convicción en lo que transmite, ¿no? Porque es difícil empezar de golpe en la pandemia, pero hay que empezar y hay que tener rutinas. O con los adolescentes hay que ser un poquito más flexible, porque ya sabemos, no estamos en vacaciones, estamos en online con clases, o sea que hay que cumplir ciertas cosas durante el día y todos tenemos que ayudar. Va a haber que dividir los ambientes, los tiempos, primero uno, después el otro, quién necesita primero porque tiene la clase de la facultad o del colegio de 8 a 10 y el otro lo tiene a las 4 de la tarde. O sea, los padres tendrían que poder organizar esta cuestión familiar. Entre los chicos solos es muy difícil, hay muchos celos, pero es muy buena tu pregunta. Esto es lo que se me ocurre por ahora. En realidad, o sea, es así, Clau, en el sentido de que esto que hablábamos recién, ¿no? De que, bueno, de esto de tener como cierta creatividad. En realidad, todos tenemos que recurrir a la herramienta creativa. Algunos tienen más recursos, menos recursos, pero todos tenemos que recurrir a la creatividad. A nosotros nos pasa desde el lugar terapéutico, pero en las familias también hay que buscar creatividad. Hay que buscar una creatividad frente a un escenario que implica estar las 24 horas del día juntos y donde cada uno va a buscar la manera y la forma de poder tramitar lo que internamente lo desborda. Entonces, tal vez, bueno, ¿no? En esto de los límites y de la flexibilidad, por ahí entiendo que no es el mejor momento para ponerse extremadamente estricto, sobre todo a veces por ahí en cuestiones académicas, que a veces hay un ruido. No, te escucho perfecto, no sé, yo escucho bien. Ahora está. No, hay un ruido que aparece de fondo. Por ejemplo, las cuestiones académicas, que además es toda una cuestión, porque los colegios tampoco estaban acostumbrados a tener que manejarse en forma virtual. Nuevamente ellos también están con toda una creatividad. Yo escucho a los pacientes que están todos, pero al final me están mandando más tareas que cuando iba al colegio, me desbordan de tarea. Yo prefiero ir al colegio, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque el colegio también está tratando de ver cómo crea una nueva herramienta que no estaba acostumbrado a usar. Algunos padres entonces, no, tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que no pierdas. Por ahí es un momento como para
reevaluar un poco estas cuestiones de las estricteces, tampoco la flexibilidad donde la cuestión se pone medio como de goma, ¿no? Por eso hablamos también de cuidar los ritmos. Pero lo que sí a todos nos implica tener una creatividad de ese adolescente y de ese chico que, bueno, está más ansioso, está más inquieto, el adolescente que está por ahí más confrontativo. Tal vez es la manera que tiene justamente de poder también tramitar nuevamente lo que llega por la realidad externa y al mismo tiempo por ahí también está reactivando parte de la realidad interna. Y ahí aparece, bueno, la función también de los papás de ver cómo de alguna manera creativamente se puede tratar de metabolizar situaciones. Con el alerta o con la mirada de que por ahí saber que ante ciertas situaciones, bueno, por ahí pueden consultar al pediatra o al profesional, que yo creo que siempre ante la duda, siempre es mejor acudir al profesional y preguntar. Que por ahí a veces con algunas intervenciones o algunas consultas, por ahí puede ser un gran ordenador y un gran facilitador también dentro de la casa. Yo pensaba que estos pueden ser buenos momentos para establecer pactos, acuerdos, ¿no? Distribuir roles, negociaciones, negociar, ¿no? Negociar con los hijos, que no se pierdan, tener cuidado de que no se pierdan las jerarquías de todas maneras, ¿no? En estos momentos tan convulsionados, donde el tiempo transcurre así como si no hubiera, digamos, divisiones temporales, que no se pierdan las intimidades, las privacidades dentro de lo que se pueda, ¿no? Esto que es tan importante sobre todo para los adolescentes, esto de poder tener momentos de intimidad, de cerrar la puerta, de estar, qué sé yo, con sus auriculares, ¿no? A lo mejor son buenos momentos para hacer hincapié en estas cosas, para cuidarlas, para que no se pierdan. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Tal cual. Muy importante. Y estaba pensando que ante estas realidades que se nos imponen a todos, lo que es importantísimo es tener confianza en que uno puede tener las herramientas para transformar algún aspecto de estas realidades que se nos imponen, ¿no? Que los padres sientan que pueden transformar. Sí. Sí. Sí, es decir, que no quedan inermes, ¿no? Sí. No sé, ¿se cortó? No, hubo un ruido. No, decía que un ruido, sí. Repetilo, Juan. Que lo importante es que frente a esta realidad que se nos impone, se le impone a todo el mundo, lo importante es que no queden arrasadas las capacidades de transformación que cada adulto tiene sobre algún aspecto de la realidad. O sea, toda la realidad no se puede transformar, pero ante las nuevas condiciones, sí saber que se cuenta con herramientas y con la posibilidad de transformar, de adaptarse, pero además de adaptarse no pasivamente, sino activamente, transformando algunos aspectos que son difíciles, ¿no? Por ejemplo, esto que venían diciendo de establecer ritmos, de establecer nuevos tipos de intimidad, nuevos tipos de tareas, siempre manteniendo las legalidades, ¿no? Sí, no perdiendo la confrontación generacional, diría Winnicott. Eso lo entiendo y me gustó mucho lo que dijo Fernanda de las intimidades. No es tan fácil, pero creo que es algo a tener en cuenta muy importante. Gracias, Fernanda, me gustó mucho lo que dijiste. Ahora, creo que los padres, los papás, el papá o la mamá o el que esté en la casa en ese momento es el que tiene que tomar la posta, no puede ser el hermano mayor, ¿se comprende? Exacto. Sí, a eso me refería cuando decía que, digamos, no perder las jerarquías en todo esto. Claro, ¿no? Claro. Sigan manteniendo. Sí. Y bueno, y además son buenos momentos, digamos, de estos momentos de emergencia, ¿no? Donde uno tiene que cuidar realmente lo que hay que cuidar, donde hay que cuidar el buen clima, donde hay que organizar qué hay que comer, cuánto hay para comer, ¿no? Quién tiene que salir a comprar, la salud, los remedios. Son momentos a veces donde las personas sacan sus aspectos más operativos, y sus aspectos a lo mejor más conflictivos los dejan de lado. A mí me gusta tener una mirada
positiva a veces, ¿no? Yo que trabajo con papás que se pelean mucho y que se quieren matar y que se quieren pegar, hay veces que hay que ponerse las pilas, por ejemplo, ante una situación de salud del hijo, de riesgo de vida, de alguna cuestión así muy urgente. Entonces, la pelea quedará para otro momento. Esto no quiere decir que haya que perdonarse, ni que pedirse perdón, ni abrazarse, ni besarse, pero hay cosas que se pueden postergar, digamos. Perfecto, ¿no? Coincido plenamente, plenamente. Hay cosas que hay que dejarlas pasar para otro momento. Genial lo que decís. Juan, discúlpame que te robe el rol, pero hay algo muy lindo que escribieron que dice qué buen clima se armó en esta conversación. Y la verdad que sí, yo me sentí muy cómoda y muy bien coordinado. Sí, bueno, muchas gracias. Ustedes saben que insisto en las jerarquías y en discriminar lo esencial de lo no esencial. Y la jerarquía es como estructurante psíquica también, ¿no? Como un estructurante muy importante. Claro. Bueno, llegamos a las 5 de la tarde, se nos fue el tiempo de las manos. Con algunos pacientes me pasa que se nos va el tiempo, de pronto pasó la hora ¿no? Y en un momento hay que cortar. Así que Claudia, Fernanda, bueno, Fernando, por ahí Juan, por ahí lo que estaría bueno es eso, que este espacio sea también un mordiente para que la gente también sepa que cuenta también con la institución, con la Asociación Psicoanalítica Argentina, como un lugar de referente para poder llevar sus inquietudes, sus preocupaciones, que estamos, todos los que formamos parte de esta casa, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, estamos todos con un trabajo muy importante hacia la comunidad, de escucha, de tratar de abocar y de abordar con la creatividad que podemos y con los recursos que tenemos esta situación. Así que si hay mamás y papás acá que sepan que también, que tienen líneas en las cuales van a poder acceder para transmitir sus inquietudes o poder tratar de ver de qué manera podemos orientarlos o podemos ayudar a sostenerlos en esta situación. Eso me sí, ahí lo puso, ahí lo puso el teléfono Juan en el chat, estoy viendo. Está bárbaro. Sí, hay un teléfono de APA, que es un teléfono celular, que es para WhatsApp. Está escrito, lo vuelvo a escribir, es más 54 911 2240 5828. Ese es el teléfono de atención de APA para esta situación especial, en la que pueden derivar consultas y obtener algún tipo de guía, más que de atención terapéutica concreta, ¿no? Hay que tomarlo como una posibilidad de pedir alguna guía en relación a lo que está sucediendo hoy. Una ayuda psicológica, sí, exactamente. Bueno, colegas, muchas gracias. Juan, gracias a vos, Juan, también. Muy bien coordinado, Juan. Gracias. Y además por todo lo que trabajas, realmente trabajas muchísimo porque se mantengan estos diálogos y estos intercambios, y me sentí muy cómoda realmente. Sí, yo ni que hablar. Sí, lo dije de entrada. Yo, Juan, también te quiero agradecer mucho y te prometo que cuando termine la cuarentena nos juntamos para leer la colección completa de Asterix. Lo leemos todo entero. Un abrazo. Chao. Bueno, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.